Estaba viendo ahí las fotografías, he leído lo que se pasó ahí y las cifras obviamente son cifras en inglés, ¿verdad? No son castellanos, porque si son castellanos, como estamos acostumbrados en el mundo, son 3 ceros menos. O sea, se reduce, me imagino que es en inglés. Sí, sí, billions y trillions en inglés, ¿sí? sí. Bueno, hablar de economía, como lo señalaste, Néstor, es un tema bastante interesante, pero también implica conocer muchos conceptos para poderlos aplicar correctamente en la interpretación de lo que ocurre en nuestra realidad, ¿sí? Y cuando no se tienen los conceptos de una manera clara, pues obviamente se tiende a confundir muchas cosas. Y en ese sentido, me confundí un poco, por ejemplo, lo que señalaste, Jairo, la cuestión la cuestión monetaria, ¿sí? De las personas que no reciben un ingreso, ¿sí? Realmente es un concepto en economía bastante definido, y yo pienso que lo que tú pensaste era la remuneración de esas personas, ¿sí? Que si recibían o no recibían esa remuneración. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, entonces yo quise comprender un poco, ¿no? el asunto, ¿sí? Pero digo, lo importante es de que cuando nos ubicamos en el terreno económico y querer conocer lo que está pasando, nos interesa tanto porque nos está afectando de una manera directa a todos nosotros. Y desafortunadamente esas teorías no se quedan como la filosofía, como la cuestión política, sino que están incidiendo directamente en una realidad, a través de un poder, que en este caso es el gobierno que está en este caso, que tiene la sartén por el mango para tomar esas políticas económicas, ¿sí? En ese sentido, la presentación que tú presentaste, Néstor, las dos teorías que existen ahorita actualmente aquí en los Estados Unidos, entre Keynes y Friedman, particularmente, digo, no nos engañemos, y por eso creo que Elsa vio contradicciones. ¿Y por qué vio contradicciones? Porque realmente las dos teorías económicas que se han dado en estos últimos tiempos son básicamente teorías que corresponden a un interés clasista, ¿sí? Es decir, que corresponden a una misma posición ideológica, es decir, responden a los beneficios del gran capital. Las diferencias obviamente son claras, como lo señaló Néstor, ¿sí? Tienen distintas metodologías, distintas filosofías para poder interpretar esta realidad, distintas maneras de abordar esos problemas que existen en los fenómenos económicos. Y realmente estos dos autores los tenemos que ubicar como tal, como economistas burgueses, que en última instancia favorecen a una cierta clase. Lo importante de esto es de que nosotros tampoco no podemos desechar esas ideas que nos propone Keynes o Milton Friedman, porque realmente nosotros podemos aprovechar a aquellos que pretenden conocer un poquito más a profundidad el desarrollo de una economía. Nos es válido conocer cuáles son esas interpretaciones que han hecho estos dos economistas, ¿sí? Y claro está que eso nos ayuda para una interpretación más correcta de los fenómenos económicos. Y obviamente, como tú decías, hay una teoría un poco más científica que nos ayuda a comprender esas dos teorías y que nos pueden ayudar a retomar ciertos elementos para poder llevar a cabo una economía que sea para beneficio de todos. En realidad, aquí Néstor señalaste
de una manera al final, demócratas son keynesianos y los otros son Milton Friedman. Monetario. Al final de eso. Yo creo que si nosotros lo ubicamos desde un punto de vista, y ahí surgió otra pregunta, ¿sí?, que estuvo en el aire. ¿Cuándo se acaba esa corriente y cuándo se inicia la otra? Eso hay que verlo desde un punto de vista histórico. Como lo señalabas, la economía capitalista tiene sus ciclos, tiene sus periodos de recesión y sus periodos de abundancia. Keynes, su política surgió precisamente en un periodo de recesión y propuso precisamente que el Estado tenía que tener la sartén por el mango para evitar esa caída de la economía. Vino Milton Friedman, hay una abundancia y propuso el Estado no debe de tener ni injerencia, incluso es un problema para la economía. O sea que es cíclica la manifestación económica y se expresa con estos dos autores, Milton Friedman y Keynes. En ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿qué va a seguir más adelante? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si nosotros nos ubicamos dentro de la economía capitalista, nos damos cuenta que tanto del uno como el otro son simplemente, creo yo, paliativos, porque las crisis van a seguir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente dentro del lado, por ejemplo, de Keynes, que señala de que el Estado debe de tener la regulación de la economía, pero sin olvidar, ¿sí?, o sin dejar de lado los grandes intereses de los grandes capitales. Ellos los van a regularizar, pero para beneficio de las grandes compañías. ¿Viene Milton Friedman? No, el Estado no sirve. Que si no haya regulación de la economía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Eso se estableció en el periodo de abundancia. ¿Y qué es lo que pasó? Ahorita viene la gran crisis. Obama dice, no, tenemos que regularizar esto porque esto es un caos. Y hay que establecer una manera de que, en este caso la gente, ¿sí?, tenga mejores oportunidades de tener mejores condiciones de vida. En un primer momento, de entrada en lo que estoy participando, es que realmente estos dos autores hay que ubicarlos en su contexto. Es decir, dentro de una economía capitalista que corresponde a intereses bastante específicos. Yo creo que más adelante